Llegamos así a la última lección de este trimestre. El versículo de memoria dice: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Veamos el primer punto. ¿Qué es una recompensa? El diccionario presenta como sinónimos de recompensa las palabras premio, galardón, remuneración. También se la define como compensación, generalmente de carácter económico, que se da como premio por la buena conducta. Premio generalmente honorífico que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado ciertos servicios. En la Biblia se usa este término en el sentido de pago de un contrato, salario, tarifa, mantenimiento o compensación. En el Nuevo Testamento, en cambio, se indica que la salvación como recompensa o pago es carisma, una palabra griega que quiere decir un regalo que proviene pura y exclusivamente de la gracia de Dios que nos induce a hacer buenas obras. Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. En este caso se muestra a Dios quien proporciona al hombre el único incentivo eficaz para la salvación. El favor divino no se puede ganar, como lo enseñaban los rabinos de la época de Jesús. Los obreros cristianos no han cerrado un trato con Dios. Si Dios tratara a los hombres meramente sobre la base de una justicia estricta, ninguno podría estar en condiciones de recibir las recompensas incomparablemente generosas del cielo y la eternidad. A la vista del cielo no tienen valor el conocimiento, la jerarquía, el talento, el tiempo de servicio, la cantidad de trabajo ni los resultados visibles de la obra realizada, sino que se toman en cuenta el espíritu voluntario con el cual se emprenden las tareas asignadas y la fidelidad con la cual se las realiza. Dios acepta a los seres humanos conforme a lo que pueden hacer y nunca espera más de ellos que lo que su capacidad les permite. No exige del hombre ni más ni menos que lo mejor que puede hacer. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito acerca de las recompensas por la fidelidad y la salvación por obras. Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno según sus obras. Mateo 16:27. Y por otro lado, el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La salvación no es una recompensa. La salvación es un don de la gracia gratuita de Dios. Jesús enseñó esto magistralmente en la parábola del vestido de bodas, que daba derecho a los invitados a asistir a la boda y que era un regalo del rey.
También se enseña esto en la parábola del fariseo y el publicano, de los siervos en la viña y en la parábola del hijo pródigo. En Romanos 6:23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las palabras usadas para paga y dádiva son ambos términos militares. Paga era el salario que ganaba un mercenario romano que peleaba por el imperio. Y la palabra charisma, usada para dádiva, aludía a un regalo que no había sido ganado en ninguna manera y que el emperador podía dar como un bono a sus soldados en alguna ocasión especial. En la última sesión del tribunal divino, los impenitentes recibirán la paga que verdaderamente se la han ganado, es decir, la muerte. En agudo contraste, los salvados recibirán una dádiva, un regalo de la gracia gratuita de Dios, la vida eterna. La única forma en la que una persona puede heredar la vida eterna y también liquidar su deuda de pecado es aceptando a Jesús como su Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Esa vida no es inherente al hombre. Solo puede poseerla por medio de Cristo. No puede ganarla. Le es dada como una dádiva gratuita si quiere creer en Cristo como su Salvador personal. Jesús murió en su lugar. Debiéramos estar siempre en guardia contra el pensamiento de que la salvación y la vida eternas son recompensas por la fidelidad. No lo son. Hay una diferencia definitiva entre el don de la salvación de Dios y sus recompensas por servicios. Por lo tanto, los redimidos reciben primero el regalo inmerecido de la vida eterna y luego ellos también reciben la recompensa justa por su servicio fiel. Y la recompensa para los que lleven fruto no serán todas iguales. Habrá siervos de 10 talentos, siervos de 4 talentos y siervos de 2 talentos en el reino de Dios. Primera de Corintios 3, 13 al 15 dice algo muy revelador. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Según este texto, algunos no recibirán ninguna recompensa, aunque sí recibirán la dádiva de la vida eterna. Nuestra vida estará desnuda delante del escrutinio divino. Este juicio no es una declaración de condenación, sino una evaluación para dar las recompensas o las pérdidas sobre la base del valor o la indignidad de la vida del cristiano. Jesús dijo a los discípulos que serían gobernantes y que serían recompensados al sentarse en tronos en su reino. Mateo 19:28. Otros no recibirán recompensas, pero serán salvados
como por fuego, mientras que sus obras serán quemadas, como dice 1 Corintios 3:15. Entrarán al reino de los cielos con las manos vacías, porque ninguna de sus obras eran dignas de salvar para la eternidad. Las buenas obras aparentemente nos seguirán a lo largo de la eternidad, según lo afirma Apocalipsis 14:13. Y nuestra estadía en el reino de Dios se verá afectada por lo que hayamos hecho en la tierra. Hay una cita de Elena de White que dice lo siguiente: aun cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta del resultado de los talentos que dejamos sin usar. Habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento que podríamos haber obtenido, pero no logramos. Testimonios para los ministros, página 147. Las obras, ya sean buenas o malas, son simplemente el cuerpo o la sustancia concreta de la actitud de una persona o de la interioridad real de ella. Son la evidencia que muestra si una persona está todavía muerta en pecado o si ha nacido a novedad de vida. La salvación nunca es merecida. Es una dádiva para cada pecador arrepentido que se entrega a Dios sin reservas y que se mantiene en esa entrega. Se da sobre la base de la calidad de su entrega a Dios más bien que por la cantidad de servicio. La recompensa, por otro lado, estará basada en la cantidad de servicio hecho por amor a Dios. Jesús dice: entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. Podemos decir que las obras no tienen nada que ver con la salvación, pero no nos atrevemos a decir que las obras no tienen nada que ver con la vida cristiana. Aunque justificados por su fe, todos serán medidos por la ley. El tercer punto es el ajuste de cuentas. Hay dos parábolas muy similares que Cristo relató con respecto a este tema. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30 y la parábola de las minas en Lucas 19, 11 al 28. La parábola de los talentos trata de un hombre rico yéndose lejos que repartió a sus siervos sus bienes. El hombre que se va lejos es indudablemente Jesús, que asciende a los cielos. El noble de las parábolas de las minas se fue a recibir un reino, que es el reino de la gracia. Al repartir sus bienes, el señor de la parábola tenía dos propósitos. Primero, incrementar sus bienes y segundo, probar a sus siervos, que son sus discípulos, antes de confiarles mayores responsabilidades. Les entregó así talentos. El talento, muchas veces nosotros creemos que son los dones, por ejemplo, talento para la música, talento para el canto, talento para escribir, talento para enseñar, etc. Pero en realidad aquí en la parábola de los talentos se refiere a una especie de lingote de plata que pesaba aproximadamente 34 kilogramos, lo cual correspondía al sueldo de 20 años de un trabajador corriente. En la parábola de las minas, cada mina era la 60ª parte de un talento de plata, equivalía a 100 dracmas.
o sea, el jornal de 100 días de trabajo. Pesaba 385 gramos de plata, lo cual parece representar un capital muy pequeño, pero tenía el mismo objetivo de probar a sus siervos. En la parábola de los talentos, el dueño de todo les dio a sus siervos una cantidad de dinero conforme a la capacidad de los siervos. Eso está en el versículo 15 de Mateo. No les dio más de lo que pensaba que podrían manejar sabiamente. Por otra parte, les dio lo suficiente para incentivar su ingenio y habilidad, proporcionándoles así la oportunidad de adquirir experiencia. Exigió fidelidad en el desempeño de esa tarea. Cuando regresó, dio el mismo elogio al siervo de 5 talentos que le trajo 10 y al de 2 talentos que le trajo 4. Ambos habían hecho igualmente bien su trabajo. Habían duplicado su capital inicial, habían sido fieles en su mayordomía. Podemos ser igualmente aceptables a la vista de Dios y recibir el mismo elogio, aunque no todos somos iguales, sino por el contrario, Dios nos ha creado diferentes a todos y espera también que nos comportemos según nuestras capacidades. No espera que sus siervos todos sean igualmente productivos, sino según su capacidad. Es importante comprender que en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios, nuestra actitud de fidelidad o de lealtad en la mayordomía voluntaria es más importante que la cantidad de trabajo que hagamos. La actitud es la forma en la que pensamos y sentimos las cosas, y nuestra actitud, a su vez, determina tanto nuestra relación con Dios como nuestras acciones, y la actitud depende de nuestro propio libre albedrío. La actitud reside en el más íntimo santuario del ser de cada persona. Aun cuando todo lo demás que tenemos o somos nos sea quitado, nuestra actitud permanece. Tenemos el ejemplo de los campos de concentración de Auschwitz, nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. El psiquiatra vienés Viktor Frankl, quien estuvo en ese campo de concentración, relata que la comida era demasiado escasa para mantener las necesidades normales del cuerpo. Las mantas de la cama eran demasiado escasas como para mantener calientes a los prisioneros mientras dormían. La vestimenta era inadecuada. Algunos carecían de zapatos, aunque la temperatura bajaba por debajo del punto de congelación. Bajo estas circunstancias adversas, muchos prisioneros abandonaban toda esperanza y perdían la expectativa de sobrevivir. Estos morían pronto, aún antes de ser empujados a las cámaras de gas. Pero había algunos que mantenían una actitud positiva y esto los salvó de sucumbir. Nada ni nadie, ni la persecución, ni la falta de comida, ni el frío, ni el trato rudo podían robarle a Frankl y a sus amigos la actitud positiva. Nada podía dominar sus pensamientos y sus sentimientos. Ellos eran los que tenían el control sobre ellos y no fueron víctimas, sino vencedores de las circunstancias. La aceptación de un creyente por parte de Dios y su continua justificación por la fe no depende de una conducta perfecta. Es posible que un cristiano
esté en una correcta relación con Dios y permanezca en ella, y sin embargo no alcance el ideal de Dios para él a causa de la ignorancia o de la inmadurez espiritual. Además de la actitud, es importante la fidelidad y la lealtad hacia Dios. Segunda de Corintios 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Esta es la versión de la Reina Valera, pero la versión Dios habla hoy lo pone un poco más claro, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. O sea, definitivamente estamos hablando de mayordomía. Pero nuestro amor y la lealtad no brotan de nuestras naturalezas carnales, solo vienen de una disposición nacida del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Los fariseos y el joven rico guardaban los mandamientos de Dios exteriormente, pero no eran leales a Dios. Su actitud era incorrecta. La lealtad excluye los pecados de omisión voluntaria, o sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago 4:17, y el pecado de Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Una actitud correcta de amor y lealtad a Dios se expresa en obediencia voluntaria a la plena voluntad de Dios tal como está expresada en su ley. Pablo en muchas epístolas se llama a sí mismo siervo de Dios. La palabra siervo en griego doulos significa literalmente esclavo. Al llamarse esclavo de Jesús, Pablo estaba tratando de decirnos que él había escogido con alegría subordinar todos sus planes y deseos a la voluntad de Dios. El rebelde judío Saulo llegó a ser el apóstol Pablo, un esclavo fiel, leal y dedicado al Rey Jesús. Sin embargo, el siervo que enterró el talento admite abiertamente que no había actuado así por ignorancia o por falta de capacidad. Lo había hecho adrede, consciente de lo que hacía. Acusa a su señor de ser duro o severo, o austero y estricto, como dice en la parábola de las minas. Una acusación totalmente injusta. Tuve miedo, dice también, y esta es la causa principal del miedo de este siervo, era su actitud equivocada hacia su señor. Era perezoso. Además, lo acusa de ser egoísta y tomar toda la ganancia sin darle ninguna recompensa. Solo pensó en el provecho material. Temía que si fracasaba en su negocio, no solo dejaría de ganar el interés de su talento, sino que también perdería el capital. Supuso que cualquier ganancia sería para su señor y que cualquier pérdida debería pagarla él. No comprendió que el galardón por el servicio fiel había de ser una mayor oportunidad de servicio, y en parte este galardón se recibe en esta vida y mayormente en el mundo venidero. No tenía excusa, tenía la capacidad de duplicar ese talento. Dios no exige del hombre ni más ni menos que lo mejor que él puede hacer. Mal siervo.
había abusado de la confianza de su señor y descuidado las oportunidades que se dieron para triunfar. Era totalmente indigno de confianza. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Lo menos que podría haber hecho era poner el dinero en el banco a trabajar por él. Esto le hubiera costado muy poco esfuerzo. Deliberadamente se había propuesto privar a su amo de la ganancia que le correspondía. Su castigo fue obligarlo a devolver el capital improductivo que se le había confiado y darle ese talento al que había demostrado que haría más con él que los otros. Las oportunidades descuidadas pronto se pierden. Los que se hayan deslizado a la deriva, esquivando oportunidades y escapando a las responsabilidades, serán puestos por el gran juez en la categoría de los malhechores. Y finalmente veamos la mirada puesta en el galardón. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Moisés, como Pablo, 15 siglos después, cambió voluntariamente la impresionante y brillante gloria y el poder momentáneos de Egipto por las menos aparentes y aún invisibles promesas y privilegios del pacto. El galardón más remoto solo podía verse con los ojos de la fe, pero atraía más fuertemente a Moisés que las recompensas materiales inmediatas que acompañaban el trono de Egipto. Los que se esfuerzan por enriquecerse en este mundo están alimentando dentro de sí mismos un fuego de pasiones que destruirá finalmente las mejores cualidades del alma, pues es imposible servir a Dios y a las riquezas. La dádiva de Dios no solo es vida eterna, sino además paz mental, una paz que significa que se ha aprendido a confiar en Dios, a mantener en medio de las incertidumbres de la vida. Cuando las dolencias comienzan a hacer declinar la fortaleza de la juventud, cuando los amados desaparecen por la muerte, entonces el cristiano halla en su fe una paz mental que le da contentamiento, valor y esperanza. La efímera gloria de la tierra no lo domina. Conoce una tierra mejor y un amo más digno de confianza. Tranquilo y dueño de sí mismo, presenta un magnífico contraste con las apresuradas, nerviosas e insatisfechas multitudes que lo rodean. El cristiano echa mano de la vida eterna, la recompensa que recibirán los que sin reservas van en pos de una vida santificada. Pablo con toda seguridad dice: me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. En conclusión, la mayordomía perfecta como recompensa. Solo los fieles, que son incondicionales y dignos de confianza,
heredarán la plenitud de la mayordomía perdida por Adán. Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Y la felicidad, el vigor y el deleite prometidos a los santos. Qué solemne es la invitación divina a la fidelidad como expresión de nuestra entrega a Jesús, quien vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20.